Buenos días, bendiciones, amada iglesia. ¿Alguna vez han escuchado o han hablado de la oración como diálogo con Dios? Bueno, si no lo han abordado en algún momento como tal, de eso se trata nuestra reflexión de hoy. Fíjese que quisiera iniciar de esta manera mencionando una de las virtudes de la familia de mi esposa que he observado yo en estos años que he compartido con la familia. Es una familia que demuestra mucha cercanía y mucho apoyo, se apoyan mutuamente, se llaman, están presentes en momentos de enfermedad, aún en los tiempos de bienestar. Y aunque parezca curioso que diga aún en los tiempos de bienestar, porque cuando alguien está enfermo, pues generalmente están presentes, pero cuando todos estamos bien, pues ahí hay algunos que se ausentan, pero qué bonito, ¿verdad? Le he pedido permiso a mi esposa para hablar de esto. Bueno, y mi esposa cultiva esa virtud que ha traído de su familia. Tiene una cercanía y una relación con su madre, una relación tan cercana, de confianza, auténtica, ¿verdad? Inclusive con sus tías. Las tías le llaman en ocasiones que la nena ha estado malita o cuando alguno de nosotros está malito. Están llamando, llama una, llama la otra y están de manera constante. Qué bonito se siente, es como un abrazo del Señor y esa familia que está bien cercana. Y menciono esta ilustración familiar porque en el caso de Jesús, Él refleja una relación tan cercana y fluida con su Padre, tanto que parece ser que en su día a día lo divide en 40% con la gente y en un 60% en la relación con el Padre. Bueno, este dato yo no lo he leído en ningún lado, solo es un asunto que a lo mejor yo he notado en el texto bíblico leyendo los evangelios, porque yo encuentro a un Jesús que constantemente está en relación con su Padre, está reconociendo a su Padre en lo que hace en su ministerio y quizá el 40% de su tiempo está con la gente. Tiene una relación tan profunda Jesús con su Padre que los evangelios registran ideas como estas. Por ejemplo, Juan 5:19 dice que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. También hay otro texto que dice así, o Jesús le dice al Padre: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En Juan 17:10, mire qué confianza tan bonita, qué relación tan cercana y tan profunda. Y una de las maneras más repetitivas de Jesús para conectarse con el Padre fue precisamente la oración, que es lo que hoy vamos a hablar, oración como diálogo con Dios. Voy a mencionar varios textos en los evangelios que hablan de la relación con Jesús, la relación de Jesús con su Padre o la oración que él mantiene con el Padre. En Lucas, por ejemplo, Lucas presenta a Jesús orando antes de los grandes acontecimientos, demostrando su dependencia del Padre. Por ejemplo, en el bautismo, usted puede verlo en la pantalla, lo puede leer conmigo, allí están los textos bíblicos. En el bautismo Jesús ora tras ser bautizado y el cielo se abrió, dice Lucas 3:21. Está ese texto ahí, esa escena donde Jesús es bautizado por Juan y pues tras ser bautizado dice que él está orando y el cielo se abre, una voz que dice: Él es mi Hijo amado. Usted ya recuerda esa escena. Pero también en Lucas 6:12, en la elección de los 12 discípulos, Jesús ora toda la noche antes de elegir a sus discípulos. Mire qué decisión tan tremenda, tan difícil quizá, y una elección que es muy importante que Jesús debe tomar, y pasa toda la noche orando antes de tomar esta decisión de elegir a sus discípulos. En Lucas 9:18, en la confesión de Pedro, dice que Jesús ora antes de preguntar qué opinaba la gente acerca de él. Pedro le dijo: bueno, tú eres el Cristo. Yo me imagino que Jesús pasa ese momento orando, pidiéndole al Padre: Señor, por favor, oh Padre mío, revélale a la gente y revélale a mis discípulos por lo menos quién soy yo. ¿Verdad? Qué bonito eso, pero Jesús pasa orando antes de hacer esa pregunta tan importante.
En la transfiguración, Jesús sube a un cerro a orar y mientras ora ocurre la transfiguración según Lucas 9, 28 y 29. Qué bonito ese momento especial de encuentro, una experiencia sobrenatural que Jesús refleja. También encontramos en Lucas que Jesús enseña sobre la oración. Está Jesús allí, aparece un discípulo y le dice, bueno, él está orando, ¿no? Y sus discípulos le piden que les enseñe a orar. Qué petición tan bonita, porque lo ven. ¿Sabe por qué le dicen que les enseñe a orar? Porque sus discípulos están observando a Jesús que constantemente está orando al Padre. ¿Y quién mejor que Jesús para enseñar a sus discípulos a orar en Lucas 11, 1 al 6? Luego aparece la historia tan icónica del Getsemaní. Jesús ora con intensidad antes de su arresto en Lucas 22 del 39 al 46. Mire, por mencionarle algunos textos, hay más, pero por lo menos tenemos aquí, son 6 narrativas que nos muestra el Evangelio de Lucas nada más acerca de Jesús orando antes de grandes acontecimientos donde él demuestra la dependencia de su Padre. Pero también vemos, ahorita no voy a detenerme a una narrativa específica para interpretarla, lo voy a hacer después, pero aparece aquí el Evangelio de Marcos. Muestra este Evangelio la humanidad de Jesús sintiendo la necesidad de orar constantemente, evidenciando la sumisión al Padre y la dependencia de Él en todo momento. Para resaltar aquí un elemento importante, ¿qué es lo que muestra Marcos? La humanidad de Jesús. Esa humanidad que lo hace sentir la necesidad de estar orando constantemente. En Marcos 1:35 dice que Jesús se levanta a orar muy temprano. Así lo remarca el texto bíblico. En Marcos 6:46 narra que después de alimentar a los 5,000, después de alimentar Jesús a los 5,000, sube al cerro a orar solo. ¿Se imagina usted un día agotador para Jesús? Un día muy cansado atendiendo a tanta gente, trabajando, un día muy cansado, pero aparta ese momento y sube a un cerro y se va a orar solito. En Marcos 14:32 al 42 aparece también en Marcos esta escena, es una escena bien complicada, creo yo, donde se refleja la fragilidad de Jesús en el Getsemaní, esa oración que él hace en el Getsemaní. Entonces aquí Marcos, él habla de la oración, o habla que la oración, mejor dicho, amada iglesia, es un medio para mantenernos conectados con Jesús. Cuando sentimos esa necesidad de orar constantemente con el Padre, Jesús nos está reflejando eso. Y de aquí, de estas narrativas que he mencionado, amada iglesia, queridos hermanos, quiero que me presten atención, por favor, porque aquí es donde yo quiero enfocarme en la oración como monólogo o como diálogo. Es una pregunta que está ahí. La oración como más que palabras, como más que peticiones, ¿sí? La oración más allá de un monólogo donde yo estoy hablando y pidiendo una lista de peticiones, o la oración será un diálogo. Y yo creo que a la mayoría de nosotros, sin temor a equivocarme, nos enseñaron que orar es pedir, ¿verdad? Que orar es, hacer una lista larga, como si lleváramos un listado de despensa para pedirlo en el supermercado, ¿verdad? Imagínese esa escena, que usted lleve su lista para hacer ese pedido. Tal vez algunos nos han enseñado que la oración es eso. No obstante, la oración es un encuentro cara a cara. Mire qué bonito, y esa idea aparece allí en la pantalla. Es un encuentro cara a cara, es un diálogo de corazón a corazón, es decir, el corazón suyo con el corazón del Señor, ¿verdad? Usted se presenta cara a cara con Dios mediante un diálogo. Quiero decirle esto que tiene bastante fundamento, creo yo, y que puede ayudarnos. En el mundo griego de los tiempos de Jesús, acuérdense que la cultura de aquel tiempo en el ministerio de Jesús era la cultura griega, ¿verdad? Y fíjese que la oración se comprendía desde una palabra que se llama
polología, así se comprendía la oración, desde esa palabra llamada polología, que quiere decir pues muchas palabras, o sí, palabrería, ¿verdad? Decir muchas palabras, o mejor dicho, como ese listado de despensa que yo les acabo de decir, es un listado largo de cosas, muchas palabras. La idea que tenían las personas aquí era cansar a los dioses, según la cultura griega. Cansar a los dioses, tanto pedirles. Y yo creo que esta es la escena que usted puede ver en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, bueno, miran ustedes a los fariseos que aman pararse en las esquinas, a veces hacer largas oraciones, hacen largas oraciones, saben hacerlo. Sí, porque se está definiendo la oración desde la cultura griega como la polología, ¿verdad? De muchas palabras. Pero en el caso de Jesús, le da un giro, pero un giro así de 180 grados al tema de la oración, introduciendo la palabra, una palabra nueva que en griego se pronuncia proseuché, ¿verdad? Así es esta palabra proseuché, lo cual cambia la perspectiva y la práctica de la oración de manera total. Esta palabra se puede desglosar así, desde una Biblia que recientemente se ha publicado, encontré esta definición de la oración. Aquí en estos textos que les acabo de mencionar, fíjese que está esta palabra muy interesante y que se las quiero compartir hoy, que usted puede verlo también allí en la pantalla. Proseuché es una palabra que se puede dividir en tres partes. Pros, ¿sí? Proseuché. Pros significa fraternizar, significa también unidad, significa identidad. Es decir, miremos a Jesús, por ejemplo, en sus peores momentos. ¿A dónde volvió Jesús? Volvió al Jordán. ¿Por qué Jesús volvería al Jordán en sus peores momentos o en sus momentos de crisis? ¿Por qué lo haría? Porque ahí fue donde escuchó la voz de su padre que le dijo, tú eres mi hijo amado. Mire qué bonito, porque pros significa fraternizar, unidad e identidad. Es decir, en nuestro caso, deberíamos volver a nuestro Jordán, creo yo, donde una vez orando, quizá escuchamos la voz de Dios, oímos a Dios, porque en la oración descubrimos quiénes somos en Él, querida iglesia. Mire qué tremendo y qué profundo es. Proseuché, la primera palabra, pros, que significa unidad, identidad. Deberíamos volver, como lo hizo Jesús, a nuestro Jordán, donde escuchamos a Dios en algún momento, porque en ese encuentro con Dios, en la oración es donde descubrimos quiénes somos en Él. La segunda palabra, eu, de proseuché, eu significa transformación y renovación. Miren qué bonito es eso, porque es decir, cuando yo oro, estoy en ese momento de diálogo con Dios a través de la oración, entonces yo puedo ser transformado y yo puedo ser renovado porque estoy en un encuentro cara a cara con Dios. Qué bonito ver la oración desde esta perspectiva. Y la última parte de esta palabra, proseuché, G viene de charis, que significa gracia, y pues también puede entenderse como vivir la vida de Dios que mejora la existencia humana. Es decir, resumamos de esta manera, ¿verdad? Que la oración verdadera busca no solamente conexión con el Padre, sino también transformación. No solamente repetir palabras, sino ser renovados, ser transformados, algo que mejora nuestra existencia humana y que nosotros descubrimos quiénes somos en Dios a través de la oración. Querida iglesia, este es el sentido profundo de la oración que Jesús hace en el Getsemaní. Y aquí sí me voy a detener un poquito en uno de esas narrativas que mencioné hace ya un rato, donde Jesús aparece orando, que mencionamos en Lucas y en Marcos, la oración del Getsemaní. Jesús dice, mi alma está sufriendo intensamente hasta la muerte. Y le dice a sus discípulos, permanezcan aquí y acompáñenme
en mi dolor. Mateo 26:38. Jesús estaba angustiado. Y en medio de la angustia que él está pasando, la reacción inmediata, ¿sabe qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su reacción? Lo que hizo fue buscar compañía de las personas más cercanas a él, pero sobre todo se apoyó en el Padre a través de la oración. Mire qué bonito, porque sabía que la oración es un diálogo divino que transforma nuestra realidad, que nos renueva y que nos transforma, amada iglesia. Qué bonito entender la oración de esta perspectiva y verlo reflejado en la historia, en esta narrativa de Jesús en el Getsemaní, porque ustedes saben que cuando él se sintió angustiado y preocupado, ¿qué hizo? Se fue a orar. Y nos deja una lección tremenda a nosotros, porque nosotros realmente deberíamos refugiarnos en Dios, deberíamos orarle al Padre, no tanto porque queremos hacerle una lista larga de peticiones, sino porque entendemos que en ese encuentro con Dios seremos renovados y transformados y encontraremos paz porque sabremos quiénes somos en Él. La cuarta idea que hoy quiero trasladarles acerca de este tema es la transformación precisamente que hemos estado mencionando, pero quiero vincular este tema de la transformación con un tema muy importante que es muy actual, la neurociencia. Fíjese usted la neurociencia, cómo está vinculada a la oración. Yo quiero que me preste atención, por favor, porque esto está interesante. Usted va a ver allí la imagen en la pantalla, por favor, preste la atención a la estructura de nuestro cerebro. Vean pues, la activación dice que la oración, cuando nosotros estamos orando, se activa el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es la parte de enfrente, ¿verdad?, de nuestro cerebro. Cuando nosotros oramos, se activa la misma área del cerebro que se activa cuando nosotros estamos concentrados, ¿sí? Y lo que hace es fortalecer las conexiones neuronales. Nuestro lóbulo frontal, lo voy a reiterar, es la parte de enfrente de nuestro cerebro, lo que uno dice, bueno, es la frente o la sien, dice uno, ¿verdad? Ese es el lóbulo frontal. Orar activa esa misma área cerebral que nos ayuda a la concentración y fortalece todas las conexiones neuronales que nuestro cerebro puede producir. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo estoy orando. Pero hay otro tema muy importante que me llama la atención, que usted puede verlo en la imagen, que se llama la cascada de neurotransmisores. Mire, bueno, pues esto está genial realmente. Usted ha escuchado estos términos que son muy técnicos y son muy del tema de la neurociencia. El tema de la dopamina. ¿De qué se trata la dopamina? Habla de nuestro bienestar, ¿verdad? Es decir, que cuando los niveles de dopamina en nuestro cerebro, que es un neurotransmisor, la dopamina es un neurotransmisor, cuando la dopamina está disparada, usted se siente bien, me siento genial, dice usted, me siento con tranquilidad, o sea, es bienestar. ¿En qué momento usted se siente así? Cuando la dopamina está disparada. Hay otro neurotransmisor que se llama la serotonina. ¿En qué nos ayuda la serotonina en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo? La serotonina es la encargada de producir paz en nosotros. Mire qué bonito. Y el tercer neurotransmisor se llama la oxitocina. ¿Y cuál es la función de la oxitocina? Es producir amor y la empatía. Mire qué bonito, pues. Entonces, aquí hay algo importante, porque cuando usted ora, esto es lo que estoy tratando de decir, en este elemento de la transformación y la relación de la neurociencia con la oración, es que cuando usted ora, su cerebro activa la dopamina y usted se siente bien, el bienestar. Se activa la serotonina y usted siente paz, la oxitocina y usted puede amar y sentir empatía.
Qué bonito es esto realmente, estos descubrimientos que la ciencia nos ha dado y que hoy podemos tenerlos aquí para iluminar lo que realmente es la oración. Ya ve que nos conviene, cuando usted ora se siente bien, siente paz, siente tranquilidad. Hay otro elemento, otro factor, hablando de la neurociencia y la oración, el impacto de la acción o algunos datos que se han observado. Por ejemplo, la gratitud en la oración, cuando usted da gracias orando, que de hecho uno debe de empezar y debe terminar dando gracias cuando uno ora, esa acción de dar gracias cuando oramos reduce el estrés y activa el hipocampo, es decir, los recuerdos de victoria. ¿Sabe que el hipocampo es una partecita del cerebro que se encarga de guardar todos los recuerdos desde la niñez, todo lo que hemos vivido en nuestra vida? Hipocampo se llama, donde guardamos los recuerdos. Entonces, cuando usted da gracias en la oración, reduce el estrés y activa el hipocampo. ¿Por qué se activa el hipocampo, que es la parte del cerebro donde guardamos las experiencias y los recuerdos? Porque usted recuerda todos los momentos de victoria que el Señor le ha dado. Tal vez recuerda historias de personajes o de personas que usted conoce que Dios les ha dado victoria, y la oración hace que el hipocampo se recuerde: yo tuve una victoria, Dios me dio una victoria. Entonces, mire qué bonito eso. ¿Cuándo ocurre? Cuando usted da gracias en la oración. Otra acción importante aquí es la intercesión por otros. Mejora la recuperación de pacientes, incluso quienes han estado en coma. Esto está también demostrado ya por la neurociencia. También otro dato importante es que la oración constante, la oración permanente, aumenta el espesor de la corteza cerebral para la toma de decisiones. Ay, hermanos, mire, eso debería de subrayarlo, por favor, o anotarlo en algún lado. ¿Por qué cree que le pedimos que usted ore de manera constante? Mire, si no viene a las reuniones de oración al templo, hágame el favor, ore en su casa, por favor. Tenga ese hábito de orar en su casa constantemente. Mire, le conviene. Dice que quien ora constantemente, comprobado por la neurociencia, aumenta el espesor de la corteza cerebral. ¿Cuál es la corteza cerebral? Es como la parte periférica, la parte de afuera de nuestro cerebro. ¿Y sabe cuál es la función de la corteza cerebral? Es tomar decisiones. ¿Sí? La toma de decisiones. Es decir, que cuando usted ora, el espesor de esa corteza aumenta y significa que mejorará exponencialmente su capacidad de tomar buenas decisiones. El último dato de la neurociencia y la oración es el impacto en la salud física. Dice que reduce el 40% los infartos. Cuando usted ora, mire el impacto de la oración en la salud física. Un 25% la probabilidad de larga vida con buena salud cuando nosotros oramos. Querida iglesia, ahora entendemos la importancia de la oración como diálogo y como ese proceso de transformación que hasta la neurociencia nos ha enseñado hoy, cómo somos transformados cuando nosotros oramos. Termino diciendo lo siguiente hoy en nuestra reflexión de la oración como diálogo con Dios. ¿Qué tal si está de pie, por favor? ¿Qué tal si se pone de pie y me presta atención? Mucha atención, présteme atención, por favor, para que podamos tomar en cuenta este cierre, por favor. Si la oración funge como una acción para transformarnos, ¿qué cambio le pedirá a Dios que inicie hoy en usted? Por favor, tome en cuenta eso. Le dejo el espacio para que lo piense en 30 segundos. Voy a sintetizar así esta reflexión. Si la oración funge como una acción para transformarnos, ¿qué cambio le pedirá a Dios que inicie hoy en usted? Tome en cuenta que si no oramos, costará que cambiemos nuestra vida. Que Dios me los bendiga.